Hola Iglesia, seguimos desde casa, seguimos con la palabra de poder identificar de qué fruto somos, de qué árbol somos y, y aquí vamos a ver en primero de Corintios 15:45, un versículo que dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente, el postrer Adán, un espíritu vivificante. El primer hombre, Adán, fue un alma viviente por causa del pecado que se separó de Dios, que comió del árbol del bien y del mal y quedó como alma viviente, como somos nosotros, sin Cristo. Y el problema es que ese alma ya está configurado de esa manera y ahora por creer vuelve la parte de que dice que el postrer Adán, que sería la parte de Cristo, un espíritu vivificante, un espíritu vivificante. Espíritu vivificante sería en la parte de Cristo, ¿sí? A través de la cruz, ¿sí? Entonces, esta parte de Cristo eh, comienza en nosotros un proceso eh, del cual tenemos que identificar, que es que el alma ahora deja de estar bajo las sensaciones o los pensamientos y comienza a estar en Cristo y comienza a depender de lo espiritual. Por eso dice espíritu vivificante, el postrer Adán, un espíritu vivificante. Luego dice, pero no es primero lo espiritual, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal. El segundo hombre venido del cielo. ¿A qué se refiere con el segundo hombre venido del cielo? Se está refiriendo a Jesucristo, ¿sí? Que es el único que pudo vencer la muerte, porque en él no se halló pecado, entonces él nos llevó y nos cargó a nosotros en la cruz y es la única forma que había del Padre de poder reconectarnos de vuelta en lo espiritual, en ese espíritu vivificante que, que es unido al Padre todo el tiempo, todos los días, porque Dios se mueve en lo eterno, no se mueve en un día ni en una hora, se mueve en lo eterno, en lo para siempre. Y entonces, este venido del cielo, ¿sí? Y luego dice, como el terrenal, así también los terrenales, y como el celestial, así también lo celestial. Y así como vestimos la imagen del terrenal, vistamos también la imagen del celestial. Vistamos también la imagen del celestial. No nos quedemos con las vestiduras del terrenal, vistamos también la imagen del celestial. Y de esto se trata, de que Cristo encerró, de que el Padre encerró en Cristo toda la plenitud de la deidad y unió el cielo y la tierra por medio de Jesucristo, y nosotros tenemos que vestirnos de ese celestial y dejar de vestirnos de lo terrenal, desvestirnos de lo terrenal para vestirnos de lo espiritual, depender más de las cosas del espíritu, buscar las cosas del espíritu en nuestra mente, en nuestro corazón, todo el tiempo, tener esa sed, esa necesidad de estar buscando lo espiritual, porque el alma fue configurada a las cosas vanas de este mundo. Nuestra alma se lleva por los pensamientos, se lleva por las cosas que siente, que ve, que escucha, que aprende, se lleva, el alma se lleva y se reconfigura por la experiencia propia de cada uno, pero ahora tiene que someterse esta alma a un Señor nuevo que es el Espíritu, donde el Espíritu está unido a Dios. Entonces el alma tiene que
comer de ese árbol que es Cristo, que es el árbol de la vida. Y tenemos que identificar ese árbol y tenemos que identificar las cosas espirituales y tener esa sed. La moneda corriente del reino de los cielos es el hambre por lo espiritual, la búsqueda de Dios, de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. No es que tengas que estar con una guitarra todo el tiempo o el momento de alabanza a Dios en una canción. Adoradores somos todo el tiempo, pero se hace referencia a lo espiritual, a lo espiritual. Puedo estar cantando una canción y no estar en lo espiritual. Entonces es muy importante que Dios está buscando los que están dándole importancia a las cosas espirituales, más que a todas las demás cosas. Y estamos en un gemir por dentro, buscando lo espiritual, buscando lo espiritual. Si el salmista en el Salmo 103 dijo, alma mía, bendice a Jehová, nosotros tenemos que decir mucho más, alma mía, no solo bendice a Jehová, sino alma mía, conéctate de lo espiritual, aprende de lo espiritual, habla, escucha de lo espiritual, alma mía, escucha el espíritu y deja de escuchar los sentimientos, las cosas que te suceden a tu alrededor. Por eso es el perdón, por eso es el amor, porque pasamos a un plano del espíritu donde no dependemos de los sentimientos ni de lo que nos hicieron o nos dijeron. No vamos a depender de lo que nos hacen o nos dicen. Vamos a depender del espíritu, que es eterno y que es lo que vale la pena. Porque lo que te pueden decir una persona o hacer es pasajero, es terrenal, pero lo que viene del Espíritu es eterno, es para siempre. Y tenemos que lograr de esa manera poder eh, crecer en lo espiritual, crecer en el hombre espiritual que es Cristo, que es Cristo, que es el árbol de la vida. Y no se trata ni del bien ni del mal, es otra naturaleza. Se llama Jesucristo, es el postrer Adán, es el espíritu vivificante, es el árbol de la vida y de la vida en abundancia porque es eterna, es el árbol de lo espiritual, de lo venido del cielo y tiene que seguir siendo así, de esa manera, del cielo. Entonces tenemos que identificar también la cruz, el madero, el árbol. ¿Qué árbol es? ¿Qué árbol es el madero? El madero es la cruz, donde nosotros tenemos que pasar y permanecer, identificar la cruz. Jesús dijo, tomen la cruz cada día, cada día, cada día, porque todos los días hay que morir, hay que pasar por la cruz, porque es allí donde va a ser desactivado el cuerpo de pecado, como dice Romanos 6:6. Romanos 6:6 dice que esa es en la cruz. Jesús lleva nuestros cuerpos, el cuerpo de cada uno de nosotros es llevado y pasado por la cruz para poder ser desactivado del pecado y de allí sepultados como una semilla enterrada para poder brotar algo nuevo, una naturaleza distinta, nueva, pero con el mismo ADN que es Cristo Jesús y es en lo eterno, en lo espiritual. Allí es donde tenemos que crecer y ya no se trata de una promesa, las promesas se cumplieron en Cristo, las promesas ya están todas cumplidas, se cumplieron las promesas en Jesucristo. La fe no es algo que tengo que estar esperando a lejano, lo mejor no está por venir. No, ese es un evangelio del antiguo pacto. Eso es lo que predicaban antes de que Cristo haya resucitado. La fe, la certeza eh, viene a ser la factura de pago. La certeza es el título de propiedad del vehículo. Esa es la certeza. La certeza es el título de la propiedad del inmueble, de la casa. ¿Sí? Cuando uno compra un vehículo y lo transfiere y te dan el título, esa es la certeza. Certeza en mano. Esa es la fe, la fe.
es la certeza, es el título en mano, no es una promesa, no es una esperanza. No te dan una esperanza para que andes en un vehículo, te dan el título del vehículo, porque tú lo pagaste. Bueno, Cristo pagó en la cruz, Él ya pagó y ya dijo en la cruz, consumada es, terminada la obra. Entonces no es que estás esperando una esperanza, no, es el título en mano. Esto es muy importante entenderlo, porque mucha gente está con las promesas como esperando, esperando, y siempre dicen la fe como algo que esperar. No, ya lo tienes al título, porque Jesucristo ya pagó en la cruz y ya dijo está terminada la obra y ya venció la muerte. Es en Él, por Él y para Él. Se llama Jesucristo, el árbol de la vida, es la reconexión a lo espiritual, a lo eterno, a lo para siempre. El sábado perfecto de todos los días. El sábado de lunes, martes, miércoles vivimos en un sábado eterno, porque Dios no se mide por 24 horas. Esto es muy importante, entender estas cosas, para que no vivamos en el alma como Adán, en el espíritu, no en el alma viviente, para que no seamos solamente un alma viviente, animal, sino que poder ser un espíritu vivificante como es Cristo, en Él, en Jesucristo, en el árbol de la vida, pero es otra naturaleza. Iglesia, es hora de avanzar, porque el autor y el consumador de la fe se llama Jesucristo y ya terminó y ya la consumó y ya la dejó lista. Es en su fe que andamos, donde ya tenemos el título de propiedad de hijos de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios. Pero para ser hijo de Dios tiene que ser revelado por el Espíritu, creer y ser revelado por el Espíritu y andar en el Espíritu. En el nombre de Jesús, Iglesia, deja de estar con cosas del alma y de los sentimientos y comienza a mejorar en el andar del Espíritu, las oraciones que sean del Espíritu, donde tenemos que escuchar al Padre, no tanto hablar y decir cosas de nuestras necesidades solamente, sino que vengan del Espíritu, que vengan de Dios. Esto es mucho más que nuestras necesidades, esto es mucho más que nuestras sanidades, esto es mucho más porque es eterno, porque es para siempre y porque es lo que Dios decidió antes de la fundación del mundo. Iglesia, poseamos, poseyamos ya toda la herencia en Cristo Jesús, lo eterno, lo espiritual, donde allí estamos, sentados con Cristo en lugares celestiales, junto a Él, en victoria, en gracia, en poder de Dios, y haciendo a Dios como el Señor de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestra sociedad, donde no nos vamos a detener por cosas que suceden o que vemos, sino que es de lo eterno y de lo que el Señor ya logró en la cruz del Calvario, y hecho está el milagro y consumada está la obra, está terminada la obra, estamos en sanidad, en poder de Dios, en gracia de Dios, en victoria total, total. Lo mejor no está por venir, lo mejor ya vino, se llama Jesucristo y en Él estamos completos. Muy bien, a seguir creciendo. Nos esperamos también ahí en la calle del Sañaral a las 18 horas en la iglesia Ciudad de Refugio. Nos vemos.